Gloria a Dios, amén. Vamos al consejo de la palabra, hermanos, amén. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Vamos a leer algunos pasajes, hermanos, es un poquito extenso, amén, pero vamos a leerlo desde el versículo 12 hasta el versículo 27. Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso del 12 al 27. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te engrandecemos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has permitido estar en este lugar, Señor, y poder principalmente adorarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, derrames tu gloria, tu presencia sobre tu iglesia, y que nos permitas atesorar tu palabra y recordar, Señor, lo que tú viviste y experimentaste por nosotros. Tu muerte fue beneficiosa a nuestra vida, y hoy, Señor, estamos agradecidos porque a través de esto
te conocimos y entregamos nuestra vida, y tenemos la seguridad y la convicción plena de que a través de ti, Señor, hemos obtenido la vida eterna y la salvación a nuestra vida. Pido por tu iglesia, Dios, que tu palabra en esta hora, Señor, sea de bendición para nosotros, y que nos permitas atesorarla, Señor, y llevarla en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, te damos, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Quiero en esta hora, hermanos, hablar de este tema, el cual yo le he titulado En el patio de Anás. Ya miramos acerca de lo que sucedió en el Getsemaní, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con el relato de lo que aconteció ahora en el patio de Anás. Una de las verdades que la Biblia nos enseña es que ante el juicio religioso, Jesús mostró su incomparable mansedumbre. Después de que el Señor Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado, amén, atado al edificio del sumo sacerdote. Es muy probable que este edificio albergara las casas de Anás y Caifás. Amén. Principalmente porque compartían un solo patio. Y esto era muy usual en la usanza oriental. ¿Sí? Por eso el evangelista Juan narra lo sucedido en aquel patio, sobre cual entrelaza dos acontecimientos que suceden en ese lugar. Uno, la interrogación de Jesús, y la otra, la negación de Pedro. Por eso quiero que hoy veamos esta narración, hermanos, que contrasta entre el carácter de Jesús y el carácter de los hombres. ¿Sí? En primer lugar, hermanos, veamos la maldad de los hombres y la mansedumbre de Jesús. Primeramente, podemos observar la maldad de los opresores en ese lugar. ¿Sí? Por eso el texto dice en el versículo 12: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Al observar este pasaje, no cabe duda, hermanos, que todos a la vez, o todos en uno, fueron ante Jesús. Todos los soldados. Y déjeme decirle esto, hermano, que se presupone que eran entre 400 a 600 soldados. Principalmente porque dice el texto, el tribuno. Mire, se usa una palabra griega, hermanos, que se llama chiliarco, que significa capitán de 1000. O sea, quiere decir que el tribuno tenía un control de una multitud de gente. Y más o menos se da una cifra entre 400 a 600 hombres, que solamente era la compañía de soldados, que fueron en esa noche a arrestar a Jesús. Y no solamente ellos, sino también los alguaciles de los judíos. Amén. Y me impacta porque con cuánto saña, principalmente, se apoderaron de Jesús. ¿Cómo lo apresaron? Porque dice el texto que lo ataron como si fuera un reo, como si fuera un malhechor, como si fuera una persona condenada.
Esta maldad contrasta con la mansedumbre del Señor, quien dice la Biblia que se dejó atar como un cordero, hermanos. ¿Sí? Se dejó atar ante ellos, ¿sí? Principalmente porque no quería escapar. Voluntariamente no quería escapar. Y se entregó ante ellos. A pesar de la situación de cómo llegaron ellos ante Jesús. Mire, pero también observamos la maldad de Caifás. Caifás le tocó, hermanos, ser principalmente el sacerdote de aquel año, y él comenzó en el año 18 hasta el 36. Y Caifás resistió el ministerio de Jesús, pero también procuró la muerte de Jesús. Principalmente, ¿por qué digo esto, hermanos? Por lo que observamos en el versículo 14 de este texto que leímos. Dice la palabra, y era Caifás el que había dado el consejo. O sea, la orientación y la idea vino de Caifás. Principalmente que convenía que muriera un solo hombre, ¿verdad? Por el pueblo. Al escuchar estas palabras y meditar en esto, podemos observar principalmente, hermanos, el contenido nefasto que contenía o construía el eje, hermanos, de su inmoral conducta. Mire, cuando Caifás dijo estas palabras, para Caifás el caso de Jesús ya estaba resuelto. ¿Sí? Ya estaba solucionado. El odiado nazareno ya estaba condenado aún sin ser presentado y mucho menos ser oído. En otras palabras, hermanos, Caifás había dicho que era más preferible que muriese un hombre que toda la nación. Así que toda esa comedia, toda esa reunión que tuvieron, simplemente, hermanos, fue una burla. Porque no iban a llevar un juicio correcto. Para ellos, lo más importante era ya terminar con esto. Y simplemente, hermanos, para él ya había decidido darle muerte a Jesús. Eso es lo que entendemos por lo que dice en el versículo 14. ¿Sí? Esta maldad de Caifás, hermanos, dice bien, contrasta con la mansedumbre de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que como un cordero fue llevado, ¿qué? Al matadero. Y no abrió su boca para maldecir. ¿Sí? Amén. Entonces, entendemos y comprendemos, hermanos, ¿verdad? Que la maldad era principalmente llevar a cabo su plan de ejecución contra Jesús sin llevar un juicio exacto, un juicio justo. La decisión ya estaba tomada. Por eso estamos entendiendo, y principalmente, hermanos, porque Caifás era quien tenía el control de todo lo que sucedía en el templo. Él se enriquecía a través de lo que acontecía en ese lugar, porque él era quien aceptaba los sacrificios y los aprobaba o no, porque él era el encargado, porque era el dueño de ese negocio. Prácticamente no le convenía a él que se le descubriese todo. Entonces, lógicamente, había un rencor, un odio hacia Jesús. Él escuchó hablar de Jesús muchas veces, pero él resistió a Jesús y se llenó en maldad su corazón. Y él dijo esas palabras, que era mejor que muriese un hombre en lugar de toda la nación. Y vuelvo a decirlo,
No porque Jesús no pudiera evitarlo. Jesús pudo haber escapado de esos enemigos. Jesús pudo haber huido, pero no lo hizo. ¿Por qué, hermanos? Simplemente porque Él tenía que tomar el lugar de la humanidad para morir por sus pecados a través de la cruz del Calvario. Y ese es el gran problema. Esa es la diferencia, hermanos, que no entendemos, que a través de la cruz Jesús iba a redimir completamente, amén, a todos, sin excepción alguna. Pero también igualmente observamos la maldad de Anás. Mire, este había sido sumo sacerdote, que fue el primer sacerdote en el año 6 hasta el 16. Y después le sucedió un hijo del 16 al 18. Y como lo hemos dicho, después fue Caifás, ¿sí?, del 18 al 36. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra y nos damos cuenta de esa escena, de ese evento, amén, entendemos que principalmente que como en ese tiempo Anás era el encargado, el que tenía el control de todo, probablemente, hermanos, él fue quien consiguió a Judas para tener ese entrelace, esa relación, esa plática, para convencer a Judas de que entregara a Jesús. O sea, se vieron en secreto. Y a través de la relación, a través de la plática, sí, él llegó a convencer a Judas para que Judas entregara, y quizás también por una cierta cantidad de dinero. Y Judas aceptó. ¿Sí? Porque en ese tiempo él era el que tenía el control, el que tenía el mando. Pero también él fue el que solicitó la compañía de soldados. Él fue y habló principalmente ante Pilato para que prestara, para que fuera una gran compañía de soldados a apresar a Jesús. O sea, realmente había una preocupación. Había un problema entre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús más adelante lo dice que él habló públicamente, que él nunca escondió nada, que él lo dijo todo, claro, sin tapar nada. Pero como él decía las verdades, lógicamente, pues no iban a aceptar. Entonces, prácticamente él intervino dentro de esta relación. Pero ahora es más evidente, principalmente, hermanos, porque la maldad era más fuerte al ser el iniciador, el causante de todas estas cosas, el que provocó este juicio por además injusto y condenatorio contra Jesús. Mire, cuando Jesús es llevado, porque la Biblia dice que Jesús fue llevado antes de ser enjuiciado ante Pilato, fue llevado ante Anás. Y en esa relación, en ese juicio, en esa plática, Anás le hace dos preguntas a Jesús. Y las preguntas que le hacen llevan un propósito. Porque en ningún aspecto, en ninguna forma habían descubierto que Jesús dijera algo indebido. Lo provocaron, trataron de hacer cosas con tal de que él dijera algo que fuera en contra, ya sea de Roma o en contra de la ley. Y no podían. ¿Por qué? Porque Jesús siempre decía las cosas abiertamente. Y en ese momento, Anás le hace dos preguntas a Jesús. La primera es acerca de sus discípulos. Pero con toda seguridad podemos entender esto, hermanos, que él quería que Jesús dijera algo acerca de lo que es sedición, o sea, que estaba en contra del gobierno o en contra de Pilato. Y al hacerlo,
pues que iban a declararlo como un golpe de Estado, como algo que en contra del gobierno, y lógicamente, ¿qué sucedería? Irían sobre los discípulos. Y la otra pregunta que le hizo a Jesús fue acerca de su doctrina. Y esta fue principalmente, mis amados hermanos, para acusarle ante el Sanedrín. Porque si decía algo, entonces estaba violando la ley de Moisés. De una manera u otra, ellos trataron de hacer diferentes aspectos con tal de que Jesús dijera algo. Porque el propósito de ellos era encontrarlo culpable y matarlo. Pero ellos no podían. Así que ellos buscaron diferentes formas para hacerlo. Mire, la maldad contrasta con la mansedumbre del Señor. Pues Él responde humildemente. Y Él dice que no ha escondido nada, que sus enseñanzas todos la oyeron. ¿Sí? Que los que escucharon deben de testificar acerca de Él. La Biblia dice que Jesús hizo el bien a todos. Sanó enfermos, levantó muertos, echó demonios, hizo el bien. Por eso el domingo, cuando entró a la ciudad, cuando entró a Jerusalén, gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, vituperiaban, hermanos, dándole loor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lógicamente era imposible que pudieran las personas testificar algo en contra de lo que Él había hecho, porque todo lo que hizo fue sanar a las personas base la necesidad que vivían y se encontraban. Por eso Jesús le dijo: yo todo lo he hecho abiertamente, nada lo he ocultado. Que te contesten los que me han oído. Pero lógicamente, hermanos, ellos sabían que no tenían evidencias. No había pruebas para esto. Finalmente, hermanos, veamos la maldad de los esbirros. Los esbirros, hermanos, vienen siendo los que son como los policías. Sí, los soldados, bueno, los policías que andan así, tienen un jefe, ¿verdad? Los esbirros del sumo sacerdote. Cuando Jesús responde a estas preguntas, que dice que todo lo ha hablado abiertamente, o sea, para ellos fue una falta de respeto hablar ante un jerarca religioso. Y la respuesta, hermanos, es que el alguacil golpeó el rostro de Jesús. Lo golpeó. Mire, el texto dice que recibió Jesús una bofetada. Pero hay comentarios, hermanos, que dicen, por ejemplo, como F.B. Mayer dice que posiblemente fue con una vara o un palo con la que golpearon a Jesús. Esta maldad, hermanos, contrasta con la mansedumbre de Cristo, de quien, fíjese bien, quien contesta con admirable paciencia y dominio propio, y su respuesta no fue airada ni violenta. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios a nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios? Principalmente que nosotros, hermanos, tenemos que dar evidencia, ¿sí?, de que somos hijos de Dios. Tenemos que dar testimonio ante la situación que se nos acerca del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de maldad. Hay mucha gente mala que siempre trata de acusar, trata de perjudicar a los cristianos, aún sin tener pruebas o fundamentos. Y tratan de usar mentiras, engaños para tratar principalmente de desalentar a los cristianos, desanimarlos a apartarse de Dios. Pero entendemos que todo esto, hermano, no proviene, ¿verdad?, más que del diablo. Entonces, nosotros tenemos que demostrar un testimonio real y verdadero de que somos hijos de Dios ante las adversidades en nuestra vida, ¿sí? Ante las situaciones que vivimos, tenemos que dar evidencia
de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante entender esto, que el ser humano siempre, siempre va a encontrar diferentes cosas, porque somos ¿qué? Libros abiertos, como dice el apóstol Pablo. Observan nuestro caminar, observan nuestro hablar, observan nuestra forma de vestir, observan nuestras expresiones, y todo esto, hermanos, ¿verdad? Por el único fin de hallarnos faltos delante de Dios. Pero nosotros tenemos que siempre que guardarnos en el Señor. Amén. Entonces, es importante entender esto y comprender esto. Por eso estamos recordando principalmente la escena, hermanos, que sucedió en ese lugar. Jesús pasó por ciertas situaciones en ese momento. Pasó por la forma como fue atado, pasó por las mentiras de Caifás, los engaños de Anás y sobre todo, hermanos, los golpes de los esbirros, que de una forma u otra trataban de que Jesús quizás respondiera de otra forma. ¿Sí? Yo creo que hay personas que demuestran un carácter fuerte, a veces cuando viene una situación, a veces hasta las palabras salen, o a veces el enojo, a veces la ira y todo eso. Entonces, Jesús trata siempre, hermanos, de llevarnos por el camino que tenemos que llevar. O sea, ser siempre, hermanos, lo que realmente somos, cristianos con mansedumbre, cristianos en obediencia, cristianos, hermanos, con fidelidad, para poder nosotros principalmente, hermanos, crecer en el Señor. Amén. En segundo lugar, veamos la negación de Pedro, porque estamos viendo lo que Juan narra, dos acontecimientos, ¿verdad? La interrogación de Jesús, o sea, el interrogatorio y la negación. Y ahora vamos a entrar con lo que es la negación de Pedro y la nobleza de Cristo. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, no sé, yo me imagino que quizás muchos sí nos hemos preguntado. Yo en lo personal sí me he preguntado, ¿qué fue lo que le sucedió a Pedro en ese momento? Porque ese mismo día Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Que Pedro, que se iban a escandalizar cuando vinieran contra él. Y Pedro dijo, no, Señor, no, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante, 2 veces. No, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. A veces así decimos los cristianos. Yo te voy a ser fiel, Señor, yo te voy a seguir toda mi vida, yo voy a caminar contigo. Pero cuando vienen situaciones adversas, ahí es donde decimos, ¿qué pasó, Señor? Aquí como que no. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que le sucedió a Simón Pedro en ese momento? O sea, ¿por qué negó a su Señor? ¿Por qué cayó tan lamentable en este pecado? Es una pregunta que quizás nos hemos hecho, hermanos. Como la pregunta con Judas, si Judas se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado? Mire, aquí vamos a sacar muy buenas enseñanzas, hermanos, con respecto a lo que Pedro hizo. ¿Sí? Y vamos a analizar el pasaje bíblico para entender esto. Y vamos a ver las condiciones en que Pedro se vio envuelto. Porque a veces decimos, yo no te voy a negar, pero ¿cómo negamos a Jesús? De muchas formas, de muchas formas. No necesitamos decirle a la gente, no soy cristiano para decir que negamos a Cristo. Con las acciones que hacemos en nuestra vida, negamos a Cristo. Y a veces esas negaciones traen ciertas cosas a nuestra vida. Y en el caso de Pedro, hermanos, Pedro se vio envuelto en una situación. Y el por qué llegó a este extremo. Primero,
Pedro se vio sorprendido. Porque el texto que hemos narrado, que hemos leído, hermanos, dice que este lugar dio a la primera negación de 3 que Simón hizo. Mire, el pasaje dice que Pedro iba y otro de los discípulos siguiendo a Jesús, de lejos. Y probablemente, hermanos, este discípulo que aquí no da el nombre, era Juan. Era Juan. Y seguían a Jesús de lejos. Cuando llegaron al edificio del sumo sacerdote, dice el texto que era conocido y lo dejaron entrar. Mas en cambio a Pedro no. Él se quedó afuera. Entonces el otro discípulo fue y habló con la portera que cuidaba ese lugar o que cuidaba la puerta para que lo dejara entrar. Y principalmente, hermanos, Pedro cuando entra se va hacia donde están los alguaciles y los siervos del sumo sacerdote que se calentaban en medio de una fogata. Y la criada principalmente va hasta donde está esta reunión, donde está Pedro con esas personas, con esos soldados y con esos siervos, y le dice, porque se fijó en Pedro. Mire lo que dice la Biblia. Cito lo que dice Lucas 22, 56. Dice, pero una criada, al verle sentado, él fue al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. O sea, quiere decir que esta mujer, hermanos, al verlo, lo reconoció. Lo reconoció. Así que Pedro se vio sorprendido. Y la reacción inmediata, ¿cuál cree usted que fue? No lo soy. No lo soy. Esto nos hace pensar algo, hermanos. Fíjese bien. ¿Cómo sabía esta mujer? Si siempre esta mujer estaba dentro de la casa del sumo sacerdote. ¿Cómo sabía ella, hermanos, que Pedro era un discípulo de Cristo? Porque la Biblia dice que lo vio y le dijo. Y a Pedro le sorprendió. Y Pedro le dijo esto, que no era. Mire, fíjese lo que voy a decir. Cuán cierto es que a veces quienes menos pensamos que nos observan son los que más se fijan en nosotros. A veces usted anda caminando por ahí y usted anda haciendo de Dios, usted ni cuenta se da que la están observando y usted dice, no, pues ella está viendo para allá o está viendo para allá. Y son los que nos miran más. Principalmente, hermanos, por lo que dije ahorita, no seamos sorprendidos como lo fue Pedro. En todas partes y en todo tiempo hemos de dar siempre un buen testimonio. Ya les conté la historia de aquel hombre enojón, gruñón, que siempre andaba malacariento, siempre andaba genio. Y un día el pastor Kidd, quien andaba evangelizando en toda esa zona, fue hacia donde vivía este hombre. Él vivía a un lado del ferrocarril, tenía una casa grandísima. Y cuando llegó el pastor Kidd y le tocó la puerta, le dijo este hombre, sí, pastor, acepto a Cristo.
Dice, es que yo lo he estado observando. El pastor ni cuenta se daba. Yo lo he estado observando y he visto su vida y por eso yo acepto a Cristo. O sea, no podemos ser sorprendidos, tenemos que vivir nuestra vida apegada a la norma y a la regla que Dios ha establecido. Tenemos que entender esto, hermanos. Esto a Pedro lo sacó, hermanos, de pensar, porque se vio sorprendido que esta mujer le dijera esto. Dijo, pues ¿dónde me conoces? ¿Sabes quién soy? O sea, Pedro, sin darse cuenta, hermanos, había sido observado por personas que ni siquiera se imaginaban. Por eso no seamos sorprendidos como lo fue Pedro. Y no nos van a decir al rato, ¿es usted cristiano? Pues no se me ve. Pues no. Sino que digan, se le ve que usted es un hijo de Dios por su forma de ser y su forma de actuar y su forma de comportarse. Amén. En segundo lugar, Pedro se sintió alarmado. ¿Por qué se sintió alarmado? Esto dio lugar a la segunda negación. Después de que la mujer le dice esto y Pedro le dice esto, inmediatamente Pedro se va, hermanos, y se arrima a la fogata. Quizás lo hace para evitar miradas, porque cuando dijo a la mujer esto, lo escucharon. Y Pedro se retiró de ahí para acercarse allá donde no lo podía mirar, pero lo estaban mirando. ¿Sí? Pero se arrimó para calentarse a la fogata. Sí, quizás para quitar la mirada de los hombres que seguramente lo estaban reconociendo, principalmente porque él había atacado a Malco. ¿Se acuerda? Cuando fue arrestado Jesús, que Pedro tomó la espada y le arrancó la oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús lo sanó. ¿Sí? Probablemente, hermanos, ¿verdad? Alguien lo reconoció. Pero al retirarse, Pedro de ese lugar alcanzó a escuchar que la criada decía a los demás, estoy seguro que es él. Porque si usted ve el pasaje que le enseñé ahorita de Lucas, hermanos, más hacia abajo, habla de otra mujer que también lo dijo. Sí, fue hasta donde estaba Pedro en la fogata y le dijo. Entonces, lógicamente, estamos entendiendo, hermanos, que ahí fue donde Pedro se sintió alarmado por lo que sucedió. Y ahí fue donde Pedro volvió a decir lo mismo, ¿verdad? Principalmente que no era. ¿Sí? Mire, a veces nosotros nos sentimos alarmados por nuestra integridad física, hermanos. Cuando nos vemos acorralados por ciertas cosas. Y a veces eso, hermano, nos alarma. Pero algo que tenemos que entender y comprender, principalmente, hermanos, es que Dios prometió no dejarnos ni desampararnos. A Pedro, Cristo le dijo, me vas a negar 3 veces. Por eso estamos entendiendo esto, hermanos. O sea, Pedro se vio sorprendido, se vio alarmado, hermano, porque otra pregunta saltó en ese momento con respecto a que era un seguidor de Jesús. Y él volvió a negarlo. Él volvió a negar al decir que no. Así que en la tercera, Pedro se vio presionado. Y esto dio lugar a la tercera negación. Simón se vio acorralado
Mire, permítame citarle, hermanos, algunos pasajes con respecto a lo que estoy diciendo. Mire, en Mateo 26:73 dice: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te describe. Otro pasaje, hermano, lo encontramos en Marcos 14:70, que dice: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Otra la encontramos en Lucas 22:58, que dice: tú también eres de ellos. Lógicamente, Pedro se vio presionado, hermanos, en esos aspectos. Como ser humano, sintió el peso, sintió todo esto en su corazón. O sea, lógicamente, hermanos, él estaba viendo lo que le estaba pasando al Señor. Él estaba viendo, hermano, que tenía que, quizás en su corazón, hermanos, tratar de aliviar un poco lo que había acontecido. Y esa vez, y cuando lo niega, siente un dolor profundo en su corazón, en su ser principalmente, pero no se recordaba las palabras, hasta que cuando cantó el gallo la segunda vez se dio cuenta de lo que Jesús le había dicho. Por eso Juan narra, hermanos, dos acontecimientos. Lo que sucedió en el patio de Anás. ¿Sí? Exactamente, hermanos, antes de que Jesús fuera llevado ante Poncio Pilato para ser crucificado. ¿Sí? Entonces, la misma palabra de Dios lo dice. Y para final, no solamente negó, no solamente juró, sino también maldijo. O sea, de una forma u otra estaba confirmándole, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo base a lo que Jesús le había dicho. Así que esta vez añadió pecado de juramento y maldición. Mire, esta negación de Pedro contrasta, como lo dijimos, con la nobleza de Cristo. Principalmente, hermanos, porque nuestro pasaje dice, me fascina esto, hermanos. Aun cuando cuando usted lee el pasaje de Lucas, déjeme citárselo, de Lucas 22:61 al 62, dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. O sea que cuando cantó el gallo la segunda vez, Jesús volteó a ver a Pedro. O sea, Pedro estaba viendo el evento, viendo lo que estaba sucediendo ahí. Y cuando cantó el gallo, Pedro recordó las palabras de Jesús y Jesús volteó a verlo. ¿Sí? Volteó a verlo. Y ahí, hermanos, es donde entendemos muchas cosas. Yo le pregunto, ¿qué había en la mirada de Jesús en ese momento? Cuando ve a Pedro. Pedro había dicho tantas cosas y a la hora de las cosas demostró lo contrario. Que si era necesario hasta morir por él, moriría. Y como lo dijimos el día de ayer, cuando Jesús fue arrestado, ¿qué sucedió con todos los discípulos? Todos huyeron, dejándolo a él solo. Y ahora estamos viendo que cuando Pedro no solamente, o sea, era algo moral fuerte lo que Jesús experimentaba, el abandono de sus discípulos, como ser humano se sentía. Por eso la Biblia dice que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecer a Jesús en ese momento, en esa situación en la cual se encontraba. Entonces, la pregunta, ¿qué había en la mirada de Jesús? ¿Sería reproche? ¿Sería una reprobación? ¿O sería una condenación por lo que Pedro había hecho? ¿Qué realmente se entrelazó en esas dos miradas de Jesús y Pedro? Porque el texto dice que se vieron, que se miraron. Yo creo, hermanos, que quizás esa mirada era una mirada de gracia, de nobleza, de compasión, de piedad, de ternura, como corresponde al corazón bondadoso de Jesús, a su infinito amor y su eterna misericordia. ¿Por qué? Porque más tarde, hermanos, cuando Jesús resucita,
Pedro se presenta ante Jesús y Jesús le dije, apacienta mis ovejas. Mire, lo cierto es que esta mirada que se entrelazó entre Jesús y Pedro, lo cierto es que hizo el corazón de Pedro pedazos. Pedazos. Y dice el texto, hermanos, que Pedro salió y lloró amargamente. Pero el llanto de Pedro no era un llanto, hermanos, de rabia o de enojo, sino era un llanto de arrepentimiento. Hace algunos años, yo en lo personal todavía no era cristiano. Una ocasión mi padre salió de viaje porque siempre salía y iba a lugares a vender lo que era, vendíamos lo que era riscos y minerales y joyería. Mi papá tenía un negocio y mi papá salió de viaje hacia el sur, para la Ciudad de México. Y nos quedamos ahí en la casa. Y un día llegó un señor a la casa a comprar joyería y ciertas cosas que vendíamos. Y me dijo mi hermano, ve, cámbiame este billete para darle cambio. Y yo por la prisa salí, agarré el billete y salí corriendo y llegué a una farmacia que estaba cerca de la casa donde a veces el señor ahí nos cambiaba siempre. Cuando estaba él, cuando estaba su esposa, pues no. Y por lo rápido, nunca me fijé que estaba una persona ahí en el suelo sentada, no sé, llamarle un pordiosero, no sé, llamarle un mendigo, no sé. Estaba una persona ahí con todos sus trapos pues deshechos y todo, y tenía un plato así de comida, o sea, eran frijolitos, no recuerdo bien, y por lo encargado que iba, me lo llevé entre los pies. Y volteé a verlo. Cuando vi eso, se quedó viendo el Señor con una mirada que no puedo olvidarla. Una mirada tierna. Y solamente volteó a verme y se rió. No a carcajadas, solamente sonrió. Me sentí tan mal, que entré a la tienda, cambié lo que iba a hacer y regreso a mi casa y llego a la cocina, agarro panes de sándwich y le echo sopita y frijoles y no sé qué más le eché ahí y hice un así grandotote y fui y se lo puse así enfrente. Aquí tiene. Y nomás me miró. No me dijo gracias ni nada, nomás me miró y se rió y sonrió. Y cuando vine a los pies de Cristo, no he olvidado esta anécdota que me sucedió hace algunos años. Y a veces cuando leo este texto me pongo a pensar en esa mirada que Jesús hizo con Pedro. Aunque no podemos comparar, pero como dice la Biblia, a veces sin darnos cuenta hemos hospedado ángeles. A veces Dios nos visita y sin darnos cuenta que es Dios. Puede venir Dios de muchas formas, puede venir de un niño, puede venir de una mujer, puede venir de un anciano, puede venir de una persona pobre, puede venir, pero de una forma u otra el Señor se aparece con un propósito y con un fin. Y es precioso, hermanos, porque esa mirada, hermanos, le dijo a Simón todo. Y dice la Biblia que lloró de una forma tan amarga, hermanos, que le pudo. A veces cuando nosotros le fallamos a Dios, a veces así sentimos, hermano. Sentimos un dolor, sentimos algo que nos oprime. No encontramos paz, no encontramos tranquilidad porque sabemos que le fallamos a Dios. Y tratamos de muchas formas, tratamos de solucionar
Tratamos de que esto y lo otro, hasta incluso cuando oramos y le pedimos perdón, lloramos de una manera porque sale de nuestro corazón decir al Señor: te fallamos, Señor, te fallamos, tú que siempre nos bendices, tú siempre, aunque no te vemos, pero sabemos que tú eres real y que tú vives y estás en nosotros, te fallamos, y eso nos duele y a veces no encontramos paz. ¿Por qué? Porque le fallamos a Dios. La mahanda basata la basaya. Oh, Sambalasaya, la masanda rabasía. Pero el amor de Dios es tan grande, hermanos, a nuestra vida. Por eso el Señor, hermanos, se manifiesta de una forma. Mire, esas lágrimas, ¿sabe cómo las recibió el Señor, hermanos? Las convirtió como en unas perlas. Era algo más, era algo hermosísimo. Era una intimidad donde reconoció, hermano, que le había fallado, y eso, hermano, el Señor lo recibió como algo, como un olor grato, como una forma de recibir, hermanos, un perdón de pecados. Por eso entendemos, hermanos, que estas lágrimas que el supremo amor de Dios convierte en lo mejor en nuestra vida. Por eso, cuando nosotros tenemos una relación con Dios y estamos orando, hermanos, y lloramos, Dios recibe esto como algo fresco, como algo hermoso. Porque se siente algo que nunca se ha podido sentir, porque ni el mundo puede darnos lo que realmente sentimos cuando tenemos una relación con Dios. Por eso, mis amados hermanos, yo creo que ahí esas lágrimas de Pedro era: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Porque me fascina el relato que narra el Evangelio de Juan, capítulo 21, que cuando Simón va a pescar y están los discípulos, y cuando se para Jesús, porque no saben que es Jesús, se para a la orilla del río y pregunta: ¿tienen algo que comer? ¿Han pescado algo? Y Pedro, hermanos, reconoció esa voz. ¿Y qué hizo Pedro? Se lanzó. Todavía estaban en el agua. Estaban dentro del agua, a una distancia considerable. Al oír a Jesús, se aventó del agua y comenzó a nadar. Y fue el primero que llegó ante Jesús. ¿Cómo sería esa presentación, hermanos? Yo creo que no podemos narrar a un evento como este, pero lo que sí entendemos ahí es que Jesús ahí, hermanos, lo recibió como algo muy importante, porque le perdonó de todos sus pecados. Así es Dios, hermanos, con nosotros. Nosotros como seres humanos le fallamos infinidad de veces. Le fallamos, pero siempre Él permanece fiel y nos perdona cuando nosotros vamos a Él. Por eso, hermanos, yo creo que estos días que se han estado hablando con respecto a lo que es la Semana Santa y sobre todo más el evento de Jesús, yo creo que recordar, hermanos, debe de motivarnos para que avancemos y sobre todo, hermanos, entreguemos más nuestro amor a Dios. Nada, hermanos, se puede comparar realmente con serle fiel a Él y esperar que día tras día nos bendiga Él. ¿Por qué, hermano? Porque Él hizo mucho más de lo que usted pudiera realmente hacer. Él tomó nuestro lugar para morir, para que usted y hoy gocemos de libertad y podamos tener, hermanos, lo que es lo más importante, la salvación en nuestra vida. Y al tener la salvación, somos acreedores de la vida eterna, que un regalo que nadie puede darnos más que solamente Él. Por eso, mis amados hermanos, caminemos siempre con Dios. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor.
Yo quiero hacer una oración de fe, principalmente para las personas que aún no han aceptado a Cristo y que en esta hora puedan recibirlo en su corazón. Simplemente yo les invito a que hagan esta oración conmigo si quieren aceptar a Cristo. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, porque tu amor es grande, porque lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, fue suficiente para redimirme de todas mis culpas y de perdonarme y de librarme de la condenación que estaba destinada sobre mí. Hoy yo te acepto, hoy yo te recibo a ti, Señor, como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor, entra a mi corazón y reina por siempre, porque solo tú, Señor, mereces toda la gloria y la honra por siempre. Gracias, Dios, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.